Bien, buenas noches. Ya estamos a punto de iniciar nuestra conversación de hoy con el doctor Joel Grullón. Vamos a hablar un poco para conocer sobre la especialidad de terapia intensiva, cuál es el rol del intensivista y podernos orientar un poco sobre esta tan importante especialidad. Se encarga de los pacientes críticos y que va de la mano en el manejo con muchísimas especialidades: cardiología, nefrología, neurología, neurocirugía, incluso cirugías, especialidades quirúrgicas. Son muy... El intensivista es un aliado importante. El intensivista es un aliado importante. Hace unos años la parte de intensivo no era tan no era dirigida siempre por intensivista. Cualquier médico podía entrar a un paciente si no requería ventilación mecánica al área de intensivo. Ya hace un tiempo para acá, siempre el intensivista, cuando el paciente está en UCI, tiene que tener participación. Eso hace que sea un equipo multidisciplinario y hace que el paciente, que es lo que queremos, tenga mejores beneficios y una mejor evolución. Siempre un trabajo en equipo, con una buena comunicación. Yo siempre digo, cuando tengo un paciente intensivo, aunque sea de diálisis, que el intensivista es quien dirige la orquesta. Nos ponemos de acuerdo con la cantidad de líquido, con la dosis de los medicamentos, cuándo dializar y eso, pero quien dirige el combo mientras esté en la unidad de intensivo es el intensivista. Siempre con una buena comunicación, el equipo médico se pone de acuerdo para la mejor opción terapéutica del paciente. Ya estamos esperando que el doctor Grullón se conecte para así ya dar inicio, entrar de lleno a lo que es la conversación de hoy. Vamos a esperar unos minutos. Ya estamos aquí. Buenas noches, Joel. Buenas, buenas. ¿Me oyes bien y me ves bien? Vamos a ver. ¿Me escuchas bien? Yo te oigo bien. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te oigo bien y se ve bien. Déjame ver. Ahora sí, te puedo Tú escuchar te mejor. oyes ¿Me bien, te escuchas oyes mejor? bien. Yo te oigo Excelente. perfecto, te Ok, oigo bien. ok. Antes de que tú te conectaras, estábamos diciendo, yo estaba hablando, que hoy vamos a hablar contigo sobre el rol del intensivista, que el intensivista es una herramienta muy importante para el manejo del paciente crítico, que antes los especialistas entraban los pacientes y no necesariamente el paciente en UCI lo veía el intensivista, que ya eso cambió de hace un tiempo. Y yo decía que el intensivista, incluso cuando son pacientes de diálisis, mientras esté en intensivo, el intensivista es que dirige la orquesta, siempre con una buena comunicación entre el equipo médico. Eso básicamente es lo que estábamos hablando. Joel, darte las gracias por aceptar esta invitación.
Nosotros hacemos este tipo de conversaciones para llevar un mensaje positivo, también para promocionarnos y para explicarle a la gente, e incluso varios seguidores tuyos y míos que no son médicos, ciertas cosas de cómo cuidar tu salud. Hoy vamos a hablar con el doctor Joel Grullón, médico internista e intensivista, una persona que goza de mi aprecio, una persona Gracias, gracias. que es un excelente profesional, un muchacho que siempre estuvo enfocado en lo que quería hacer y gracias a Dios ha ido logrando todas sus metas y ha tenido o tiene una posición muy importante en lo que es la medicina de la generación joven. Joel, date las gracias nuevamente. Carlos, ¿qué decirte? Mil gracias. Para mí también es un honor, porque aparte de todo, yo sé que mucha gente no lo sabe, pero Carlos fue mi jefe. Cajeta, Mi el chucho, jefe. el chucho. Fue mi jefe de eso que te exigía mucho, pero que hoy en este punto también se agradece. Y nada, me encanta mucho cuando me hiciste la invitación, porque no es una ni dos veces que las personas te preguntan quién es, qué es un intensivista. O sea, ya en el tiempo en el que estamos, o sea, actualmente se conoce muy poco de nuestra especialidad, porque es una especialidad muy joven en comparación con otras especialidades de la medicina. Entonces, te dicen, sí, pero ¿qué función tiene el intensivista? ¿Qué es lo que hace el intensivista? ¿Qué es eso? Entonces, como ya tú le explicabas ahí en términos claros a las personas, ser intensivista es el médico encargado de manejar el paciente que tiene una condición aguda, o sea, una enfermedad, pero lo más importante que tiene esa enfermedad es que le compromete la vida del paciente, o sea, que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, ahí es que inmediatamente entramos nosotros como médicos intensivistas. ¿Para qué? Para tratar de frenar no es que los demás no puedan, lógico, sino que el área de intensivo, como vamos a ver más adelante, es un área que cuenta con cierta cantidad de recursos que no lo tienen las otras áreas de las clínicas, los hospitales, y eso nos ayuda a nosotros, nos facilita a tener un tiempo de tratar de controlar lo que es o controlar un poco más lo que es la enfermedad que compromete la vida del paciente. Entonces, esta especialidad es una especialidad que maneja prácticamente, como tú lo estabas diciendo, no solamente la parte de nefrología, sino la parte crítica de todas las especialidades, o sea, dígase cardiología, gastroenterología, o sea, para las Y personas que no mencioné entienden. también que las quirúrgicas ustedes son un aliado muy importante para la especialidad de quirúrgica. Sí, Neurocirugía, los traumas, los politraumatismos. dice, Eh, no por uno ponerse una estrellita, como dice una amiga mía, pero dice una muy buena amiga que cuando una persona se complica en un servicio, en el servicio hospitalario, la única opción es salir corriendo para intensivo y buscar la manera de que el intensivista intervenga en lo que es la estabilización del paciente, no con esto de decir que nosotros somos los que más sabemos, sino es como la y cuando no pueden buscar nefrólogo. llamamos nefrólogo, ¿verdad? Aunque no tenga problemas renales. ¿Sí, no? No, pero sí, esa es la parte, o sea, es identificar ese paciente, ver que ese paciente que tenga riesgo y tratar de controlar esos riesgos y volverlo al punto inicial, o sea, al punto cero, al del control de la enfermedad, que lo llevó y que lo está agudizando y que está comprometiendo la vida del paciente. Tú mencionaste un término que bueno que aclaremos, situaciones que comprometen la vida del paciente. Para los que no son ligados al sector de salud, ¿cuáles serían esas situaciones? Bueno, cualquier enfermedad que compromete, o sea, que te lleve a riesgo de morir es una condición, o sea, o que necesite, porque mira, este es un punto que hay que manejarlo con mucha pincelada, porque el intensivista antes era visto como el médico que solamente entra cuando el paciente se está muriendo, para que la gente me entienda en términos llanos. No, el objetivo de intensivo no es solamente identificar el paciente que está grave, sino es ver el paciente que tiene riesgo de complicarse y evitar que ese paciente se complique. Entonces, esa es una de las luchas más fuertes que nosotros tenemos con tratar de incluso a veces hasta con colegas, porque hacerle entender que nosotros no entramos en el caso solamente cuando hay paciente hay que intubarlo, para las personas ponerle un tubo en la boca, que hay que ponerle un marcapaso, que hay que conectarlo a la máquina, que es el respirador. O sea,
no es solamente ese el punto en el que nosotros tenemos que entrar, sino es en el paciente que tiene muchos riesgos y debemos tratar de evitar los riesgos que comprometen a ese paciente y que va a comprometer la vida de él. Por ejemplo, usted tiene pacientes que tienen una neumonía, que lo tienen en una sala clínica, que también tienen problemas en el corazón, que tienen problemas en los riñones, o sea, que tienen una fibrilación. Ya es un paciente que tiene muchas condiciones por las cuales se pueda complicar y tú no lo puedes tratar como un paciente, pero no esperes que el paciente se complique. O sea, avísanos con tiempo, vamos a llevar a ese paciente con tiempo a la unidad de terapia, vamos nosotros a estabilizar, a controlar los riesgos de ese paciente y si tiene que ir a cirugía, si tiene que ir a cualquier otro tipo de procedimiento, se coloque, se lleva el procedimiento, luego se reciba nuevamente en la unidad de terapia y cuando pasen 24 a 48 horas o más 48 a 72 horas, nosotros entonces devolver a ese paciente Ya con una a su médico. presión estable, sin medicamentos endovenosos de manera continua, que eso es otra situación importante, con una mecánica ventilatoria, digamos, normal. Para ser intensivista, en tu caso, tú eres médico internista primero. Hay escuelas que siendo emergenciólogo también pueden ser intensivistas, pero regularmente la mayoría de intensivistas son internistas. Incluso en la escuela donde te formaste, que fue el Cabral, tiene que ser internista. ¿Es así? Internista primero, sí, 4 años de medicina interna y luego entonces pasaríamos a hacer lo que es terapia intensiva, que son 3 años más. O sea, Ese es el requisito. tú tienes dos especialidades, medicina Sí, interna y terapia intensiva. Así que se llama la especialidad de intensivo, terapia intensiva o ajá, terapia crítica. sí, sí, terapia intensiva o medicina crítica, o sea, como también se conoce. ¿Y qué subespecialidades? Porque hay colegas que tienen subespecialidades, o sea, que después que son internistas, después que son intensivistas, hacen una sub. Como por ejemplo, ¿cuáles subespecialidades son las más comunes, por así Bueno, decirlo? lo bueno es que eso, porque como tú mencionabas al principio, esto es algo nuevo, pero que ha evolucionado rápido. Y eso es una cosa que debemos agradecerlo a los intensivistas jóvenes que se han dedicado, tú sabes, a avanzar. O sea, que no nos hemos quedado, ya somos intensivistas, ya vamos a hacer algo más. Ya en nuestro país tenemos varias subespecialidades de intensivo. O sea, dentro de la misma medicina crítica, ya tenemos neurointensivo. O sea, ya tenemos varios, intensivo obstétrico. O sea, aquí ya tenemos varios especialistas en medicina obstétrica, o sea, en pacientes crítica, en la parte crítica de la obstetricia, en lo que son los pacientes neurológicos, o sea, que parte cardiovascular, incluso coronario, que eso nos dice a nosotros que no nos hemos quedado solamente en el punto de que ya soy internista, ya soy intensivista, sino que ya los que son más nuevecitos que nosotros ya también han llegado con cosas nuevas y eso indica que esta parte de nosotros va a ir evolucionando mucho más. Regularmente, el paciente cuando está en intensivo eh, es un manejo multidisciplinario. O sea, un paciente que requiere la atención de otras especialidades, aunque como dije al principio, en el caso tuyo, o en el caso de los intensivistas, el intensivista que debe de dirigir la orquesta. ¿Cuáles son las especialidades? Yo sé que va a depender del diagnóstico del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una fractura de hueso largo, obvio que tiene que haber un ortopeda. Si tiene trauma difuso, obvio que tiene que haber un cirujano, pero ¿cuáles son las especialidades más comunes en las cuales componen el equipo multidisciplinario de un paciente en la unidad de cuidado intensivo? Bueno, el 80% de los pacientes ingresados en las unidades de cuidado intensivo en nuestro país son neurológicos, tienen una enfermedad neurológica. También vamos muy de la mano con las enfermedades cardiovasculares. Nosotros tenemos alta incidencia en enfermedades cardiovasculares, o sea, de corazón, dígase crisis hipertensiva, infartos, o sea, también es un gran número de pacientes. Ahora ya hay que incluir los pacientes con insuficiencia respiratoria o el COVID, o neumonía grave secundaria COVID, que también ya tenemos unidades de cuidado intensivo que solamente se manejan de la parte respiratoria, que también es una alta incidencia de ingreso. O sea que no solamente podemos decir que es una sola, pero sí son las primeras.
Nefrología, sus pacientes de nefro también eh, son frecuentes en nuestra unidad. Sí, los pacientes de diálisis muchas veces requieren ingreso en UCI y también muchos pacientes que no tienen problemas renales previos durante su ingreso presentan problemas renales. E También incluso el nutriólogo, escúchame, una de las alteraciones más frecuentes en un paciente crítico es la parte renal, o sea, sí, es una de las... sí. El nutriólogo es parte del equipo básico también, cuando el paciente requiera soporte. Incluso uno de los pilares de la medicina crítica es la nutrición temprana del paciente y ya esa es una parte que también la hemos entendido y la hemos aplicado en los últimos años, ya que es raro que el paciente pase ya más de 48 horas y ya no sea visto y evaluado por el nutriólogo del servicio. O sea Igual que el que fisiatra también. sí, con el fisiatra estamos un poquito más lento porque aquí estamos un poco más limitados con lo que son la parte del seguimiento y los equipos que se utilizan para lo que es la rehabilitación de un paciente crítico. O sea, no te puedo decir que vamos tan avanzados como vamos con la parte nutricional, pero sí, forma parte y se interconsulta y van los pacientes. O sea, todo eso es para formar parte de lo que es la recuperación rápida del paciente crítico y evitar una de las complicaciones más severas, que es la atrofia muscular que hace el paciente o el grado de sarcopenia tan severo que Ujú. produce un paciente. La pérdida de peso en realidad. Ahí todo en medicina es protocolizado. Hay una línea que seguir cuando hay una eventualidad en UCI, cuando el paciente llega a la emergencia y el emergenciólogo o el médico que está en la emergencia identifica que requiere intensivo. Eh, ¿Hay algún tipo de paciente que no se entra a la unidad de cuidado intensivo, aunque hay Sí, espacio? sí, lo que pasa es que no es que no se entre, sino es que tenemos que tener claros cuáles son los criterios de admisión, pero también la prioridad de admisión de un paciente crítico. Porque, ¿qué sucede? No es solamente hablar de que todos los pacientes, si tienen una condición que le compromete la vida, tiene criterio de ser manejado en una unidad de terapia. Ahora, ¿qué prioridad de admisión tiene ese paciente por encima de otro tipo de paciente? Porque yo te he mencionado en la definición un punto importante y yo te dije que el paciente sea recuperable. Por ejemplo, mi primera pregunta cuando a mí me interconsultan un paciente, que voy a ver el paciente incluso fuera de la UCI, es preguntarme qué tan recuperable es el paciente que me están interconsultando. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 5 interconsultas, pero puedo tener una sola cama. Entonces, el paciente que yo elijo para que entre a la terapia tiene que ser el paciente que yo más puedo hacer por el paciente, o sea, el paciente más recuperable de todo. Pero no quiere decir con esto que yo estoy diciendo que los demás que sean otra categoría de prioridad no tienen criterio. Sí, tienen criterio, pero en los sistemas públicos muchas veces nos pasa que debemos elegir cuál es el paciente que yo debo entrar primero a intensivo. Y ese es un punto que es bueno que las personas lo manejen porque a veces me dicen, mi paciente llegó primero, pero aquí no evaluamos pacientes por orden de llegada, sino es por criterio de admisión del paciente y por prioridad que tenga ese paciente para ser admitido en intensivo. Entonces, ese es un punto muy, muy claro. Centros de segundo nivel que no tengan unidad de cuidado intensivo. ¿Qué orientaciones podemos dar para un envío, un referimiento a tiempo? Bueno, en realidad es identificar el problema. O sea, si usted sabe que usted conocer sus limitaciones es el objetivo de todo. Si usted sabe muy claro que usted no tiene la condición para ofrecerle a ese paciente lo que el paciente amerita en el lugar donde usted trabaja, lo importante es usted derivarlo. Eso es lo primero. Usted saber qué usted le puede ofrecer a ese paciente. Si usted ve que el paciente tiene alto riesgo de caer en un ventilador por el grado de insuficiencia respiratoria que tiene y usted no lo tiene en el centro, no retenga el paciente en su centro porque hay una probabilidad que ese paciente necesite un ventilador. Cuando viene a ver no lo necesita y quiera Dios que no. Pero si se presenta la necesidad y usted se quedó con él en el centro. O sea, es tú conocer qué cartera, o sea, qué tú le puedes ofrecer a ese paciente y si tú no lo tienes, por el alto riesgo que tiene, refiere al paciente. Ok. Es básico el ventilador. Es básico el ventilador. Debería el personal, ¿qué personal debería tener nociones
del ventilador en lo que, por ejemplo, tú llegas? Yo digo que todo el que tenga una emergencia o todo el que tiene contacto con recibir un paciente en una condición, o sea, que esté en la primera línea de atención de un paciente, debe tener conocimiento por lo menos básico de lo que es el manejo de la vía aérea y de lo que es la conexión rápida o el inicio rápido de un paciente en el ventilador. Porque no es que controle o que sepa todas las estrategias ventilatorias que se debe saber, pero sí por lo menos el inicio del paciente, cómo lo programé, qué parámetros le puse, qué cosa debo, hasta que el doctor llegue. Ok. Otra situación básica que el intensivista se ve mucho en el día a día, aparte de la ventilación, es el uso de las aminas vasoactivas. Son los medicamentos que ponemos en goteo continuo para aumentar la presión arterial porque el paciente por una condición X tiene la presión muy bajita. Eso es básico también. Me imagino que si te pregunté del ventilador, que quién debe de manejar, por lo menos inicialmente, me imagino que también es similar porque va de la mano. Muchas veces los pacientes que ventilamos son pacientes que requieren aminas vasoactivas. Sí, en realidad el manejo de los vasopresores es de nosotros, o sea, algo que nos caracteriza a nosotros porque es parte del soporte hemodinámico del paciente, ¿tú entiendes? O sea, no es solamente, yo como intensivista no solamente me enfoco en ver el paciente desde el punto de vista respiratorio, yo no solo ventilo pacientes, o sea, yo también tengo que dar un soporte hemodinámico del paciente, y un soporte hemodinámico significa que yo debo saber cómo están todos sus signos vitales y asegurarle los signos vitales y que estén funcionantes en el paciente y que se mantenga un buen flujo sanguíneo, un buen nivel de presión, todo eso. La Entonces, diuresis es importante. la diuresis, o sea, todos los signos vitales, la diuresis, que tenga buena función respiratoria, o sea, que todos sus signos vitales se mantengan. Y ahí entra lo que es la parte del vasopresor. Si yo tengo un paciente que no estoy sosteniendo y tengo unos niveles de presiones que no son los óptimos y también voy a tener que sedarlo y voy a tener que conectarlo, o sea, me va a hacer mucho más hipotensión y voy a tener también que buscar la manera de cómo iniciar el vasopresor. Nosotros siempre sí utilizamos, o por lo menos en protocolo o de manera personal, en que somos muy dinámicos con las otras especialidades. O sea, no es que el intensivista es que controla todo exclusivamente, no, nosotros somos muy abiertos en el manejo de la participación de los demás colegas, porque, ¿qué sucede? Cardiología da sus recomendaciones, nefrología da sus recomendaciones, neurología da recomendaciones. Ahora, nosotros tenemos que tener la habilidad de decidir en qué momento se deben aplicar esas recomendaciones y si el paciente está en el momento de que se hagan esas recomendaciones, o sea, que se aplique. Por ejemplo, tú me puedes decir, no, vamos a dializar el paciente. Y yo te voy a decir, espérate, yo creo que no es el momento, porque yo necesito tener un poquito más de presión, necesito transfundir un poquito más al paciente, darle, o si lo vamos a transfundir en la diálisis, o vamos a coordinarnos. No es que no se vaya a hacer como tú digas, pero tal vez en el tiempo en el que se vaya a realizar no es el momento. O el cirujano me diga, no, yo lo voy a llevar mañana a cirugía. Digo, no, doctor, espérese, no es tanto llevarlo así a cirugía, no, yo tengo que asegurar que el paciente esté en la mejor condición hemodinámica para yo poderlo autorizar para que vaya a cirugía. Sí, ¿Me entiendes? por eso dije que la comunicación es imprescindible. Igual que, por ejemplo, tú entiendes que ultrafiltrando al paciente se beneficia y tú le puedes decir al nefrólogo, miren, la diálisis me dio el balance muy Mm. positivo, vamos a sacarle más líquido de lo que se le sacó en la última diálisis. Son situaciones que el día a día del paciente te la va dando, pero que la comunicación entre el equipo multidisciplinario es básica. El doctor Jorge Alexis Arias dice que Áreas. cuando tenemos un paciente y se llama, con relación a lo que yo te pregunté ahorita, que si no hay intensivo, ¿cuándo referirlo? Si en el tercer nivel no hay espacio físico y no pueden recibirlo, ¿qué se hace? Yo entiendo que debe de haber una red entre los centros de salud, tanto privados como públicos. Y yo entiendo que en un país como nosotros, donde el sitio más lejos tú llegas en 5 horas, el sitio más lejos llegamos en 5 horas, En 5 horas. debe de aparecer un ventilador. Obvio, en situaciones como cuando estábamos con la pandemia en su apogeo, sí había una alta demanda de ventiladores por el COVID y por las otras situaciones que no dejaron de
de pasar, dígase, los accidentes, que ahorita tú mencionaste lo neurológico, pero los accidentes Ajá, son una claro, los población muy traumas. alta que de UCI que requieren ventilación. Los pacientes de diálisis seguían enfermándose, los pacientes seguían infartándose y seguían teniendo eventos cerebrovasculares que muchos requerían ventilación mecánica. Pero yo entiendo que el protocolo debe decir, tú que manejas esa parte mejor que yo, que debe haber una red de unificada entre sector público y privado. Y no Sí, debería un paciente. existe la red, no sé si tienen el conocimiento. Nosotros tenemos una red de traslado que estamos muy en contacto con ellos, que no sé si conocen al doctor Beltré, que también forma parte, emergenciólogo importante de eso, quien nos ayuda y nos auxilia a nosotros en el caso cuando hay un referimiento de un centro a otro. Ahora, hay una partecita que el doctor Arias nos dice, qué recomiendan para la atención en lo que se pueda recibir? Esa recomendación va a depender de la patología que tiene el paciente, porque yo decirte una recomendación general, por ejemplo, de lo que tiene el paciente, esa recomendación va a depender de la patología que tiene el paciente en el momento, porque no es la misma recomendación de un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria que un paciente que lo que tenga una inestabilidad hemodinámica por un síndrome coronario, que tenga shock cardiogénico. O sea, esa recomendación va a depender de ese tipo de patología o de la patología que tenga el paciente. Entonces, para uno ubicar, sí, tratar de ubicarlo. Yo lo que les recomendaría a muchos centros que traten de apartar un espacio pequeño, que se tenga su monitor, que tenga por lo menos algo, no te puedo decir que tenga el ventilador, pero sí un área aislada dentro del centro, donde ese paciente que amerite mayor atención se le pueda estar brindando de manera más cercana hasta que aparezca un lugar donde pueda irse, o la misma emergencia, si el lugar lo amerita. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Debería la emergencia tener un área como un mini UCI, como por Sí, así decirlo? claro, Por ejemplo, claro. en el centro donde yo laboro, en la Unión Médica, en la emergencia tenemos un UCI con dos Sí. camas, con dos ventiladores, dos monitores y eso. Nosotros Está ahí también en lo en que el, el paciente puede subir a la unidad ya, o va a en el centro, cateterismo, o va eh, a diálisis si está en edema agudo de pulmón. en el Debería una lugar emergencia tener sí, también tener ya eso es algo ventilador que y va, monitor. claro, ya eso va evolucionando, porque ya en el centro también en el que nosotros laboramos también en uno de los centros, ya también tenemos su monitor, o sea, su equipo totalmente monitorizado y unos ventiladores que están reservados, porque no lo dejamos en la emergencia, no es que no lo tenemos, es que esos ventiladores están disponibles para el momento que llegue el paciente, se pueda bajar ese ventilador y darle la asistencia al paciente mientras se estabilice, porque ¿qué sucede? A veces tú tienes que trasladar a un paciente, pero el paciente no está estable. Y es algo Sí, que yo trato de insistirle mucho a los médicos que trabajan en la emergencia. Por ejemplo, doctor, me llegó un paciente que está grave, que está malo, se lo voy subiendo para intensivo. Le digo, espérate, no es subirlo a intensivo, porque intensivo es un espacio, es nosotros actuar con el paciente, resolver con el paciente, pero tú tener todos los medios, porque la atención crítica no la hace el lugar, no la hace el espacio, la hace el médico el con los equipo. equipos, con el equipo que tiene ahí, el equipo completo. Entonces, tú no tienes que decirme, porque lo subí intensivo, quiere decir que yo estoy estabilizando el paciente. No, en la misma emergencia nosotros hemos aprendido que podemos estabilizar el paciente, podemos darle todo lo que el paciente necesite. Si hay que intubarlo, se hace, si hay que ventilarlo, también se hace y se estabiliza, se deja estable ahí y luego cuando todo esté en la mejor condición del paciente, entonces decidimos moverlo, hacer estudios de imágenes, hacer o llevarlo directamente intensivo o hasta cirugía si es preciso. Poner un ¿No? tubo de Un pecho, tubo de peso, una toracocentesis de emergencia, empezar la trombolisis en dado caso. En la mayoría de los centros, o en casi todos los centros que hay unidades de terapia intensiva, el mismo personal de enfermería siempre trabaja ahí. O sea, una enfermera de UCI, tú no la vas a ver de que hoy está en UCI, mañana está en planta, no, o en uh-huh. emergencia, no. El personal de UCI tiene un entrenamiento, no solo el médico, sino también enfermería, que hay un protocolo para las eventualidades que debería también estar en emergencia. Por ejemplo, si un paciente presenta un paro respiratorio, cada quien, o sea, tú manda a activar la alarma, el código rojo, me parece que Rojo, rojo. cada quien
cada quien, cuando se va a iniciar el protocolo de reanimación, cada quien sabe lo que debe de hacer. Hay una enfermera que prepara el ventilador, otra que prepara las aminas. Eso es así. Así mismo. Yo digo, aunque no esté delimitada cuál es la función de cada quien, pero ellas se distribuyen en el momento. O sea, inmediatamente yo me encargo de esto, yo estoy haciendo tal cosa, yo estoy buscando esto, yo estoy preparando el ventilador o estoy buscando los equipos. O sea, que ya existe una dinámica de trabajo, que las funciones claras, ellas saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, yo subo un paciente ahora mismo intensivo y a mí me dice, doctor, va para ventilación. Ya tú escuchas que la enfermera te está preguntando, la que está ahí, la líder o lo que sea, te está diciendo, doctor, va para ventilación, ¿qué más necesita? Necesita una vía central para que usted la tenga la lista cuando usted llegue. O sea, ya es un protocolo de manejo que esa personal de enfermería ya conoce. Y lo tiene todo ahí y ya cuando tú vas a llegar ya ellos tienen todo prácticamente organizado para que No uno hay que pueda estar, hacer no hay que mucho más estar rápido. pidiendo cosas. Tráeme esto, tráeme No, aquello. no. Porque toda medicina debería de ser protocolizado. Tu formación como médico internista te ayuda también te da la capacidad de que si el paciente que está crítico mejora a un punto que puede trasladarse a una habitación, a sala clínica que no requiere los cuidados de la unidad de cuidados intensivos, la vigilancia, tú puedes manejarlo también o sea, por ser internista. Eso también se ve. Sí, lo que sucede también, nosotros somos muy cerrados, o sea, o muy organizados, para decirte la palabra correcta, en el sentido de quién te presenta el paciente. Por ejemplo, si el paciente llega al centro, es un paciente no conocido por ningún médico del centro y no es clínico, o sí tiene un clínico, lo que nosotros hacemos es que si tiene su clínico y entró a la unidad, yo soy solamente el intensivista de ese Sí. paciente. Cuando ese Igual que el paciente, nefrólogo es yo ajá, no veo, sí o fue, sea, no, ajá, manejamos hipertensión, pero tiene su clínico. Pero ya eso es asunto ya, digamos, logístico. Pero lógico. lo que sí quiero resaltar, que como eres internista, tienes Sí, capacidad de manejar el paciente luego que sale de la de gravedad, la UCI, sí, parte claro, clínica. claro. No, y yo digo que no hay quien lo conozca mejor que quien comenzó a ver desde día cero. O sea, si tú fuiste que viste a ese paciente en el primer momento y tú ves cómo va, también. Pero siempre, como tú mencionabas al principio, es un manejo en conjunto, no es solamente una sola persona. Muchas veces, del 85%, para no decirte el 90% de los pacientes que llegan intensivos, ya han sido manejados por un subespecialista previo antes de haber llegado a intensivo. O sea, que eso está estadificado. Eh, la medicina va evolucionando, la medicina va cambiando. ¿Qué tenemos diferente que ha innovado en la práctica de terapia intensiva ahora que cuando estábamos formándonos? No, hay muchas Sabiendo que cosas. Por vivimos ejemplo, en un país con mucha precariedad. una cosa que es algo que la parte de la humanización de las unidades de cuidado intensivo es algo que se ha estado estudiando y tratando de ir cambiando ese protocolo viejo que teníamos nosotros de que la unidad de cuidado intensivo es una unidad sumamente cerrada, donde tú tienes un horario estricto de visita. Ya hoy se conoce lo que se llama el UCI a puerta abierta. Esto le voy a ampliar un poquito. Eso es ya ser más permisivo para que los familiares entren, estén o sea, sientan el amor familiar, el calor del familiar. O sea, que ya se use a puerta abierta. También la parte del intensivista, de que no solamente forme parte del staff dentro de intensivo, ya se está tratando de que el intensivista también forme parte fuera en otros hospitales y que incluso hasta ronde en instituciones fuera de la unidad de intensivo para que identifique los pacientes que tienen condiciones que le comprometan la vida y pueda conocerlo y llevarlo a la unidad de terapia lo antes posible. O sea, una de las cosas más nuevas es este nuevo protocolo que te está poniendo en contacto a la asistencia del familiar, incluso a que esté dentro del cuidado del paciente. O sea, que lo ayude a bañar, que aprenda, asistido con un departamento de enfermería, que esté ahí en las aspiraciones que tú le haces a un paciente. O sea, todo eso va a parte de lo que va cambiando ese intensivo que tú decías, bueno, me lo entraron a ese cuarto ahí y yo nada más lo veo 2 veces al día y yo más nunca lo puedo volver a ver. Lógico, esto tiene que tomarse su tiempo, esto va a ir cambiando al paso, no todos los centros han
van a adoptar la medida porque también es un protocolo y es una de las cosas nuevas que más se están tratando de introducir últimamente. El paciente que está en intensivo, aunque no esté con alteración del estado de conciencia, muchas veces no sabe si es de día, si es de noche. Y hay una de las complicaciones frecuentes que el paciente se desorienta y se llama psicosis de la UCI, eso está descrito. Y Pero esa parte que tú dices, el contacto más frecuente con los familiares va a ayudar mucho. Pero ¿qué sucede, Carlos? Que lo que pasa es que las unidades de cuidado intensivo, la mayoría de las unidades nuestras, no están diseñadas con el protocolo que debe tener una unidad de cuidado intensivo, porque las unidades de cuidado intensivo deben tener un área donde hayan ventanas que permita que entre la luz del sol y el paciente identifique cuando sea de día y cuando sea de noche. O sea que el ciclo vigilia-sueño tú no sabes si tú estás de día, si tú de noche, porque tú ves un reloj en el frente tuyo y son las 3 las 3, pero tú no sabes si son las 3 de la mañana o son las 3 de la tarde, porque tiene la misma tonicidad de las luces también. Es una medida que tú puedes adoptar para que el paciente se vaya adaptando a eso. Yo recuerdo cuando la pandemia estaba en el punto más crítico en Italia, que ponían videos en la noticia de pacientes que acercaban la cama, pacientes delicados, en estado delicado, Ujú. acercaban la cama, una ventana, y los familiares lo veían. Por lo menos esos pacientes podían diferenciar por las ventanas si era de día o de noche, pero eso es muy incómodo. Tú no tener control del tiempo. Como tú dices, yo veo el reloj y, y no sé si son las 3 de la tarde o las 3 Por la de la mañana. noche. Al paciente le quitan, el paciente no puede estar con dispositivo en la unidad de cuidado intensivo. No sé si alguno de los que nos están escuchando ha tenido la mala suerte de estar en cuidado intensivo. Yo duré una semana, pero yo tenía mi celular y sabía la hora y tenía una ventana Eh, atrás que yo sabía también cuando era de día. Pero no a todos los pacientes le dejan tener el celular sí. o un dispositivo que pueda ver ahora. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Aparte de esa parte, de ese protocolo que suena muy interesante, ¿qué nos falta a la medicina crítica en nuestro país? Yo Tenemos creo, muchísimos intensivistas, ya no sé lo sí, que van a hacer con tantos intensivistas, se somos, van a topetar en los pasillos. no, eso es bueno, eso es bueno. Está bueno porque eso ha hecho que lleguen cosas nuevas. Pero mira lo que pasa. ¿Qué más qué necesitamos? No solamente necesitamos intensivistas, ese es el detalle. Nosotros necesitamos equipo, o sea, formar equipo. ¿Pero qué equipo? Un equipo de enfermería que venga al mismo nivel de preparación y con los estándares de las especialidades o los subespecialistas que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, un neurointensivista te puede decir, yo voy a poner un catéter de medición de presión intracraniana, pero ese intensivista no puede estar ahí 24 horas vigilando cuál es el cuidado de eso. Pero ¿qué pasa? Por más que quiera entrenar esa enfermera, debemos tener un equipo de enfermería que tenga la capacidad de manejar y conocer cómo se maneja, cómo se cuida, cómo se limpia ese dispositivo, qué medidas se deben tomar para ese dispositivo. Tú ves, porque por más que tú quieras orientarlo, por cuestión de prisa, de tiempo, de preparación, tú no tienes un equipo que te le dé muchas veces continuidad a muchas de esas medidas que tú puedes tomar. Entonces, una de las cosas que yo digo que no solamente son nosotros como intensivistas, porque si no el sistema te obliga a tú seguir haciendo lo mismo que tú hacías hace 20 años. Entonces, Bien. es traer un equipo que esté completo para eso. Tenemos que recordar que las licenciaturas en enfermería también hacen Su subespecialidades, ¿sabes? especialidad. Una licenciada hace una subespecialidad en cirugía, en diálisis, en UCI con las diferentes variables que tú describiste, cardiovascular, quirúrgico, neurológico. O sea, esa parte sí debemos de seguir, tratar de avanzar. Pues tenemos muchas enfermeras y muchas licenciadas buenas, que son licenciadas ya. Excelente, excelente. Antes ver una licenciada era una persona ya de cierta edad. Ahora vemos muchas licenciadas jóvenes, menores de 30 años,
que todavía tienen tiempo de seguir haciendo su especialidad. Pregunta por aquí, cuando un paciente llega en paro en una emergencia, ¿cuál es el primer paso? Ah, ¿Y cuáles medicamentos y soluciones? O sea, bueno, el primer paso yo lo voy a decir, que Cano lo sabe. Ya, yo el que siga diciendo lo otro. Pues eso depende de qué lo llevó al paro, si lo podemos Ah, identificar, pero lo primero es el ABC, que eso es básico. ajá, claro, el ABC lo primero, o sea, proteger su vía, bueno, iniciar su masaje, proteger la vía aérea y luego identificar qué ritmo tiene el paciente que te llevó a paro, porque no todo el mundo que hace un paro lo hace por la misma condición, no es lo mismo que estar en asistolia, o sea, isoeléctrico, que tú tener una disritmia cardíaca, o sea, una alteración de ritmo, que te dé inestabilidad hemodinámica, o sea, eso es totalmente diferente. Lo que yo digo que el primer paso sería estadificar ante qué paciente en paro tú tienes, porque yo puedo comenzar a dar masaje y poner medicamentos, pero no todos llevan el mismo protocolo, son protocolos diferentes. Entonces, llegó el paciente, voy a identificar qué llevó el paciente al paro o qué condición tiene el paciente, aunque ya yo vaya haciendo varias cosas, dando masaje, a lo que me lo monitoricen y todo, digo, déjame ver si es en asistolia, si es una disritmia cardíaca que tiene, o a ver si hay que desfibrilarlo, qué condición o qué es lo que hay que aplicar, pero eso depende de la condición que tenga el paciente y los recursos que tú tengas también en la emergencia donde estés, porque también eso depende mucho de Básicamente identificar la causa, la eso causa. es prioridad. Pregunta mi querido Ramón, paciente de allá, de nosotros, ¿cuál es la función Vamos. del intensivista en un paciente trasplantado? Ok. Mire, Ramón, yo le voy Vamos. a empezar a decir y Grullón va a seguir. Mire, la cirugía de trasplante, independientemente no presente eventualidad, es una cirugía de larga envergadura. Independientemente de todo, de lo exitoso que sea la cirugía, el paciente va a cuidado intensivo para vigilancia. Si está todo bien, su estancia en intensivo va a ser de menor tiempo. Pero es Bueno, un tío. paciente, igual que las cirugías de corazón abierto, que son cirugías de alta envergadura. Son cirugías que el tiempo quirúrgico es muy amplio, muy largo, y el compromiso sanguíneo también, porque comprometemos la volemia, en cierto momento hay que pinzar ciertas arterias. Y básicamente hay que mantener los signos vitales estables del paciente, porque eso va a garantizar un, un éxito y una menor tasa de rechazo. Un paciente que tenga la presión bajita después de la cirugía puede rechazar el riñón. Un No, paciente que se sobrecargue de líquido puede también tener complicaciones. no, la función del intensivista en clara sería en los primeros días del postquirúrgico, o sea, ver cómo va y esperando que tratar de minimizar las complicaciones que pueda presentar el paciente y evitar incluso que esas complicaciones se produzcan. Entonces, si no hay ningún tipo de complicación y todo va bien, se lo devolvemos a su nefrólogo a piso y que le dé seguimiento. Sí, lo seguimos, pero básicamente mantener cifras tensionales adecuadas. Nada. Hay mucho intensivista aquí. Veo aquí a la doctora Laver. Ah, Veo aquí también a Mariela. Mariela estaba por esa es mi ahí. hermana, mi comadre. También está por ahí el doctor Joel Castillo. La doctora Heidi Adames está por Ay, ahí. ay, ay, yo tengo mi fan club. Ay, 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 mira quién está ahí, mira quién está ahí. La doctora Salas. Orgullo Esa de es mi Puerto hermana. Plata. Eh, Mucha gente dándote los saludos y dándote las gracias. Parece paciente que personas que tú has atendido familiares. También veo por ahí a la doctora Lorraine Tejada, colega nefróloga. Eh, Joel, Dime. eh, ¿qué más nos queda? Yo creo que hemos abordado todo. Si tienen alguna pregunta, pueden ir haciendo. Creo que hemos abordado varios puntos, todos los puntos, desde el inicio de que el paciente llegue, cuándo trasladarlo a UCI, qué paciente va a UCI, qué paciente podemos priorizar. Creo que lo hemos abordado todo. El equipo disciplinario. Sí, Preguntas. ¿Qué más se nos verdad. queda, Ruyón? No, lo importante es que yo creo que como objetivo es
que las personas entiendan que el intensivista no solamente está destinado a ver pacientes graves. Eso es un punto que tenemos que tratar de cambiarlo. No es que se llama el intensivista cuando el paciente tiene una condición ya severa que hay que entrarlo, porque hay que utilizar uno de los equipos que sean propios de la unidad intensiva, o sea, en eso, que haya que ventilarlo. No, por favor, el intensivista también ve el paciente que tiene alto riesgo de complicarse y el objetivo es evitar que ese paciente se complique. Entonces, para eso estamos, no solamente para el paciente que ya está ahí y que los familiares no ven a nosotros cuando vamos como el ángel de la muerte, ya llegó, se lo va a llevar para intensivo porque se está muriendo. Tenemos que cambiar el concepto de lo que es la unidad de cuidado intensivo, o sea, no hablar de un UCI y hacerlo similitud de que el paciente ya está muerto o que se está muriendo. Otra cosa es tratar de manejar, y aquí que hay un público un poquito diverso, es tratar de ver que todo el que está intubado está muerto. O sea, ese es uno de los problemas más frecuentes que tenemos. No sé si a mis demás colegas le pasa, pero conmigo es que todo el que tiene un tubo, que está sedado y que está dormido, nosotros está muerto y nosotros lo que estamos es Y lo sacándole tienen ahí para dinero. sacar el cuarto. Oye, te lo dicen así claramente, eso es lo que te expresan, te dicen, no, el paciente, ustedes lo tienen muerto y lo que tienen es que le están sacando dinero. No, ese equipo es un equipo que no tiene que ver nada con el corazón del paciente. En el momento de que Dios decide que ese corazón se detiene, ese equipo es lo que hace, que está mandando aire al pulmón del paciente. Pero lógico, es un equipo que tampoco es la panacea, o sea, no es que no va a solucionar todos los problemas que tiene un paciente, pero nos da un tiempo al intensivista de recuperar ciertas funciones que tienen que el paciente no puede tener en el momento y nos ayuda a nosotros a poder ganar ese tiempo a lo que controlamos e identificamos el problema que llevó el paciente a la unidad. Pero, por favor, no es que está muerto, tiene un monitor donde nosotros le mostramos los signos vitales del paciente, cuánto latido tiene, cómo está su función respiratoria, cuánto concentración de oxígeno tiene, todo eso. Porque ese también es un problema, porque ya el concepto de la población dominicana es que todo el que está con ese tubo está muerto. Y nosotros lo que estamos es sacándole dinero. Eh, Realmente, cuando uno tiene un paciente crítico, uno, aunque no esté en la clínica, está pendiente de todo. Antes de uno dormirse, llama a ver cómo está el paciente. Desde que se levanta, llama a ver cómo está el paciente. Pasa 2 y 3 veces en el día a ver. O sea, para nosotros, tener un paciente crítico genera cierto estrés. Claro, Porque es un mucho. paciente que su condición amerita una atención diferente, una vigilancia diferente. Eh, no veo más preguntas. Volver a darte las gracias, Joel. ¿Dónde las personas pueden contar con tu servicio, tanto de internista como de intensivista? Bueno, medicina interna, estoy en la clínica materno-infantil en Plaza Bellaterra Mall, en el módulo 301, martes y jueves en la tarde, los 2 días que doy consulta. También trabajo como intensivista en la clínica cardiorrenal. Se está por acá ya más céntrico en la ciudad. Los miércoles en la mañana doy consulta ahí en el centro. Y también en la clínica Bonilla. En la clínica Bonilla solamente como intensivista de parte del staff de medicina crítica. Y en el Hospital Cabral Ibáez, que también ya eso es parte diario de todos los días de pasar visita con los muchachos y estar por ahí en la parte de UCI polivalente. Que también ahí eres profesor. Ujú. O sea, no solamente atiende a los pacientes, sino que también colabora con la residencia. No, no que soy profesor, sino que yo voy a aprender de los muchachos. O sea, porque eso me ayuda, el estar con ellos. No es que yo les doy clases, no, es que ellos me dan clase a mí y me obligan a yo estar con ellos y tratar de perseguirlo, que a veces ni puedo, pero sí, aprendo mucho de ellos. Yo creo que yo aprendo más de ellos que lo que ellos aprenden de mí. Pero es bueno resaltar que los médicos que trabajamos en hospitales y hay residencias, nuestro deber, aparte de ver los pacientes, también es colaborar con la docencia. Ese es un Sí, rol que tenemos. Si nosotros tenemos una residencia, en el caso tuyo, que hay residencia de medicina de intensivo, de UCI, colaboras o sea, aparte de la claro. atención al paciente, nuestro rol también es colaborar con la formación de los colegas que están en esa etapa. Así es. Redes sociales, Joel, No manejo así mi red no personal, tienes solamente no tienes tu cuenta de trabajo, bien. no.
Darte las gracias. Me alegra mucho todo tu... No me sorprende, pero sí me alegra mucho el sitial donde estás. Yo siempre te he reconocido esa parte. Tú siempre has sido muy curioso, que buscando, que esto, no te queda con la duda desde que eras estudiante, después que eras pasante en UCI, cuando eras residente. Grullón fue mi R1 cuando yo era R3. Sí, había... Pero él tiene que decir que yo le exigía y le daba boche, pero él tiene que reconocer Ajá. que la jefe residente, que era más, un año más que yo, sí lo atacaba más. Ok. Y que era la doctora Carmen Eva. No, sí. Esas son cosas que uno la deja ahí, en realidad, porque uno No, entiende porque eso no luego, llega a lo personal, eso no son no, uno situaciones. entiende, Tú también tuviste que cajetear a los R inferiores cuando entendía que había que hacerlo. no, y también uno entiende lo importante que eso influye en tu formación, porque cuando no se te exige, tú no das. Entonces, hasta Sí, que tú no se te exige, tú no sabes el potencial que tú mismo tienes. Entonces, tú te explotas y te lo dices y te traya, grita ese momento, pero luego tú te das cuenta que es la única manera de tú poder, explotar el potencial tuyo. sí, Y con sí, se agradece. lo que uno entiende que no está correcto, hay que dejarlo, hay que tratar de arreglarlo. No daba boche Sí, picharlo, que era pana full de nosotros, porque ya había lo que sabes, hacerlo. Esas ya son lo cosas de sabes. la residencia. Joel, darte nuevamente las gracias, de verdad que sí, fue muy buena la conversación. Decirle a los seguidores que esto va a estar en el Instagram y que va a estar en nuestro canal de YouTube también. Muchas Señores, gracias por su sintonía y gracias por aceptar nuestra invitación, Joel. Luego siempre. haremos una segunda parte y nada, darte las gracias. Pasen Sí, buenas noches igual. y Gracias a ti cuídense por mucho. invitar, ¿eh? Cuídense. Chévere. Gracias.